Morales, condenado a cadena perpetua por asesinato. El titular del Flamengo, Bruno Fernández, y su amigo Luis Enrique Ferreira se entregaron este jueves en Río de Janeiro a la policía. De pequeños tuvieron un sueño, convertirse en los mejores deportistas. Pero algo pasó, algo trastornó su mundo y en un instante se alejaron de todo sueño, lo perdieron todo y se convirtieron en deportistas asesinos. Esto es Proyecto Insomnio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Insomnio. Bienvenidos a un capítulo más a su podcast favorito. El día de hoy estaremos platicando sobre deportistas que se volvieron criminales. Nos encontramos... Damián, ¿cómo estás? Bien, me agarraste comiendo camote. Pensé que ibas a saludar a Julio primero, a Rafa, la costumbre, güey. Bien. Para ver si estás atento, güey. Contento. Aquí emocionado. Este es uno de los temas que hemos planeado igual desde hace ya una temporada y que pues venimos aterrizando apenas. Y pues un tema delicado ahí, con muchas incógnitas todavía tal vez en algunos de los casos, pero pues ahorita les empezaremos a platicar un poquito. Así es. Julio, ¿tú cómo estás? También bien, fíjate que ahorita que decía Damián eso, es muy extraño que haya tantos deportistas que se convirtieron en asesinos y que no lo notemos, ¿no? Y que cuando empiezas a escuchar el capítulo de repente dices, claro, escuché esta historia y como que las vas relacionando y de repente te das cuenta que hay más de los que te imaginabas, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Rafa, ¿tú cómo estás? Listísimo, ya ansioso de comenzar a abordar cada uno de los deportistas. Y pues, como dice Julio, a mí me gustaría como complementarlo de que, pues, al final del día son seres humanos como nosotros y pueden perder los estribos, pueden tener un mal día o pueden ser víctimas de la ira o del enojo y o la locura, hacer este tipo de atrocidades. Así es, güey. Y pues nosotros somos Proyecto Insomnio y tenemos hoy el gusto de que nos acompañen Kiki y Marta de Juego de Asesinos Podcast. ¿Cómo están, chicas? Platíquenos un poco de qué podemos encontrar nosotros en Juego de Asesinos, de qué trata. Hola, muchas gracias, chicos, por tenernos aquí en su show. Estamos agradecidas. Y pues es un poquito diferente para nosotros porque hacemos otro tipo de podcast de True Crime, asesinos en serie más que nada, y nuestra podcast es diferente a que pues somos dos chicas, no somos profesionales, lo primero que les decimos a todos. Y nuestro show es un poquito diferente porque nos gusta pues divertirnos, hablar, sacar nuestros trapitos al sol y contar historias de asesinatos. Así que si pues esto les gusta, vayan a vernos, a ver si les gustamos. Igual, si no les gustamos, bye. Bien agresiva. Nos gusta su franqueza. ¿Y en dónde las podemos escuchar? Pues nosotros estamos basadas en Evox, somos un originals de ellos. Pueden encontrarnos ahí todos nuestros episodios desde la primera hasta la tercera temporada. Tenemos un total como de 250 audios, así que no se pueden perder ninguno, están buenísimos. Cada asesino tiene su diferencia y hemos colaborado con personas que son profesionales en el ámbito. Entonces, creo que como podcast diferente, a lo mejor tenemos un poquito que aportar a lo que es la plática de True Crime. Y pues la verdad, muchísimas gracias, chicos, por tenernos aquí. Estamos muy contentas y estamos muy emocionadas de poder compartir pues micrófonos, ¿no? En esto que vamos a darle hoy. Sí, nosotros tenemos también 2 episodios por ahí de asesinos seriales. De los asesinos seriales que no mencionamos, todos los demás están en estos 250 episodios de Juego de Asesinos. Con que lleguen a 200 está bien. Sí. Pues miren, para ir empezando, ¿el nombre de Aaron Joseph Hernández les suena? Totalmente. Pues Aaron Hernández, así conocido en el mundo del deporte, fue ala cerrada de los Patriotas de Nueva Inglaterra. ¿Podemos decir que está guapísimo? Sí, claro, sí. Bueno. ¿Sí? ¿Sí te parece guapo? Sorry. No, fíjate que
Que a ti también. Vergüenza. A mí también se hace. No, te iba a decir, fíjate que hay como mucha gente que lo seguía y en su juicio, pues todavía mantenía como el apoyo, ¿eh? Lo defendieron, de hecho. Lo defendieron. Sí. Pues mira, contándoles un poco del buen Aarón, según declaraciones del hermano, digo, esto obviamente nunca fue confirmado por Aarón, pero Aarón fue abusado sexualmente cuando era un niño. Eso puede ser que haya ocasionado ciertas diversos conductas, ¿no? traumas, ¿no? Que ya. En 1999 su familia se declara en bancarrota cuando Aarón tenía 11 años. Su mamá fue también arrestada por participar supuestamente en apuestas deportivas clandestinas. Nos estabas dando cuenta que también el ambiente familiar como que no era lo más sano posible, ¿no? No obstante, a pesar de todo esto, Aarón se refugió en el fútbol americano, estableció récords estatales y a raíz de todas estas situaciones decide Aarón irse a Florida. En la preparatoria ahí le facilitan como el tema de irse temprano o acabar la preparatoria antes. Se va a los 17 años a estudiar a la universidad, obviamente becado, y ahí conoce a otro jugador, Tim Tebow, que si no lo conocen también jugó alguna vez con los Broncos de Denver. Quarterback Quarterback de los Broncos, exactamente. Ahí empezaron sus adicciones al alcohol y algunas drogas, ¿no? La fama y la notoriedad pues obviamente empezaron a hacer como estragos en Aarón y como en muchos otros jugadores, ¿no? En el año 2010 fue reclutado por los Patriotas en una cuarta ronda. O sea, imagínate también, te saltas un poco la preparatoria, te saltas un poco la universidad y a los 20 años ya llegas a ser parte del equipo. Digo, y en el 2010 pues sabemos que los Patriotas ya eran el equipo pues, ganador de Super Bowls y el equipo superestrellas y todo ese rollo. Pues iba empezando como la dinastía. Yo pienso que lo más en estos casos que tienes a personas como ellos que son pues buenísimos para el deporte, ¿no? Vienen de una familia que está pues rota, destrozada, viven la vida sufriendo y de repente tienen millones de dólares. Entonces llevas a un chico que tiene tantas ganas de subir adelante y de repente le dan tanto dinero, es como decir, ok, ¿ahora qué hago? Puedo hacer lo que yo quiera con tanto dinero. Exacto, con tanta claro. fama. O sea, es mucho. Sí, ha de ser bien difícil, ¿no? O sea, digo, hay gente que también lo tiene y no pasa nada, pero hay otra que realmente no puede y se vuelve loco, ¿no? Sí, yo pues en el 2000 probar un día que se siente qué tan difícil es ser millonario, estaría Sí, güey, es un reto, ¿no? Imagínate que a tus 20 años te hayan ofrecido un contrato de 5 años para jugar en los Patriotas y $40 millones. No, bueno, no, es demasiado. Sí, es demasiado, güey. Pues mira, todo esto parecería como increíble porque el 17 de junio de 2013, cuando Aarón tenía todo y demás, fue hallado cerca de su casa el cuerpo de uno de sus amigos, Odin Lloyd. Y no solo era un amigo, sino también era su concuño. Era el novio de la hermana de su prometida, con quien de repente salía, estaba en su casa, jugaba y demás. El 18 de junio, la policía allana la casa de Aarón porque encuentran como ciertos videos donde aparecen juntos y aparte encuentran mensajes de texto donde pues estaban juntos y se iban a ver. Bueno, las investigaciones concluyen que esa noche estaban juntos Aarón, Odin, que es la víctima, Ernest Wallace y Carlos Ortiz. Pero en el juicio es llamado otro de los amigos o supuestos amigos de Aarón, Alexander Bradley. Este no solo era su amigo, sino era su dealer, ¿no? Le podía conseguir desde drogas hasta armas. Y él declara que Aarón era violento y que ya había cometido en alguna ocasión un doble asesinato. En el año 2012, a 2 inmigrantes que salieron de un bar y por una discusión, bajo el testimonio de Alexander, que Aarón los alcanza con su vehículo en un semáforo y les dispara a quemarropa. 6 balazos, mueren el piloto y el copiloto, pero pues había otra persona atrás que es el que da el testimonio y dice, pues era una camioneta gris, fue una persona como así con estas características, pero pues nunca encuentran relación y nunca detienen a nadie en ese caso. Porque aparte, según yo, fue en una ciudad como alejada donde él radicaba normalmente, ¿no? En Boston. Sí, el doble asesinato fue en Boston y él, digamos, Nueva Inglaterra, donde ya estaba, pues también queda muy cerca de Connecticut, está como a 2 horas más o menos en vehículo, ¿no? Y declara que aparte de ese doble asesinato, él mismo había sido víctima de Aarón porque recibió un balazo en la cabeza.
¿no? Y obviamente pues en el juicio pues lo ves y sí tiene una marca en la frente, donde le disparó a Aaron, se supone, y después lo dejó en un basurero creyendo que estaba muerto, pero sobrevivió. Y dice, no levanté cargos porque lo que quiero hacer es vengarme. Cabe mencionar, Aaron tenía fama por ser short fuse, que cualquier cosita explotaba. Entonces, la verdad, todos los incidentes que él tuvo con la policía o con cualquier otra persona en los bares, porque ese era el lugar donde realmente se metía en problemas, era cuando estaba en bares. Cuando se metía en este tipo de problemas, su coach le mandaba a los mejores abogados, las mejores personas para sacarlo del lío en ese momento, porque para ellos era mejor sacarlo del lío a perderlo en un partido. Entonces era muy joven, era muy fuerte, era muy buen jugador. Entonces sí, es como lo protegían, o sea, lo protegían muchísimo. Si ves sus cintas de high school y sus cintas de cuando lo reclutan, porque lo reclutan teniendo 17 años, ni siquiera era legal reclutarlo a la edad que tenía. Pero la escuela era como, nosotros te damos una beca, no era buen estudiante, no era inteligente para las materias de clases, pero era como súper inteligente en el campo. Entonces es por eso que lo protegían tanto y una de las razones grandes que les dan es, era tan joven, le das tanto dinero, tanta fama y tanta popularidad y lo vuelves un monstruo, ¿no? Porque no lo puedes tocar, no hay quien le haga daño. Es como, por ejemplo, en el capítulo donde hablamos de Maradona, güey, pues lo mismo hacía en Italia, ¿no? En Nápoles. Le cubrían así como todo su desmadre, porque pues era más el valor como exacto, la figura pública, ¿no? Ganaba en ese sentido. Sí, era la figura mediática de ese momento, porque como bien lo comenta Julio, era la nueva promesa de Nueva Inglaterra. Y de hecho jugaba de ala cerrada, y está el otro ala cerrada que era Gronkowski. Y si no saben mucho de fútbol americano, pues ellos dos son reclutados por los Patriotas y son la dupla perfecta. O sea, jugaron un Super Bowl juntos, ¿no? Que perdieron con los Gigantes, pero, o sea, imagínate el nivel también que trajeron. Gronkowski fue el ala cerrada favorita de Brady. Imagínate si hubiera tenido a Aaron también el otro lado, ¿no? O sea, unas bestias. El 11 de abril de 2014, los dos amigos de Hernández que le decía hace ratito, pues también fueron imputados por el asesinato de Odin Lloyd. 15 de mayo de 2015 se le imputan los dos asesinatos de 2012, este doble homicidio que les comentaba, a Hernández, y es donde empieza también un juicio por Odin, que es la primera víctima que encuentran, y por el doble homicidio. El 15 de abril del 2015, Hernández es declarado culpable del asesinato de Odin Lloyd, cadena perpetua sin libertad condicional. Pero el 14 de abril del 2017 emiten un veredicto de no culpable por el doble homicidio de los inmigrantes que les decía. 5 días después de que se obtiene este veredicto, Hernández es hallado colgado con las sábanas de su celda, ¿no? Después de la muerte, pues viene el tema de por qué, si ya empezabas a recibir buenas noticias, si estabas tan optimista, ¿por qué de repente a los 5 días te suicidas, no? O sea, creyendo fue un suicidio, fue otra cosa y demás. Pues mandan, el abogado convence a la familia y mandan a estudiar el cerebro de Hernández, fue donado a la ciencia, y el estudio de su cerebro determinó que presentaba encefalopatía traumática crónica, y se determina que tenía un cerebro afectado como si tuviera 60 años. Él solo tenía 27 el día de su muerte. Es el caso más grave que han encontrado en una persona con esta enfermedad. O sea, obviamente estaba mal de la cabeza, güey. Sí. Había algo físico detrás del comportamiento. Imagínate, no solo tenía algo físico, sino algo a lo mejor psicológico. Hay un documental en Netflix, por ejemplo, que también como relata muchas de estas cosas, pero pues tenía todo mal, ¿no? O sea, física y psicológicamente pues traía afectaciones. Claro. Ok, ahora yo, para seguir con el tema de jugador de NFL o NFL, hoy les traigo la historia de Eric Naposki. Él nació en Nueva York y desde pequeño a él le encantaba el fútbol americano. Como él vivía en los Bronx, en Nueva York, pues todos los niños en el vecindario se juntaban y jugaban pues fútbol americano, ¿no? El 8 de julio de 1988, Naposki recibió un contrato de los Patriots
con un salario en ese tiempo de $55,000, que son en 1988. Igual ahora son millones, y en ese tiempo era muchísimo dinero, ¿no? Solo jugó esos 3 meses, esa fue su temporada tan corta, porque después pues se lastimó. Ustedes saben, cuando están jugando en esos tipos de juegos, siempre se lastiman, porque son pues... Sí, deportes de contacto, o sea, pero es muy común. Sí, son muy comunes, así que después de pues varias veces, pues el equipo dijo, ¿sabes qué? Ya no te queremos aquí, sorry. Y se fue con los Cowboys, pero los Cowboys tampoco lo quisieron. Y se fue con los Colts. Y los Colts dicen, tampoco te queremos. Regresamos con los Patriots. Sí. Y ahí anduvo. Después los Patriots dijo, ok, no te quisimos la primera vez, no te queremos ahora. Y se fue con los Jets. Y ya los Jets por fin le dijeron, ¿sabes qué? No sirves. Ya no sirves, sorry. Se regresó a California a vivir, pues, porque ya, pues, su carrera, pues, había terminado, ¿no? Y agarró un departamento pequeño en Irvine. Tuvo que encontrar un trabajo porque igual están acostumbrados a ganar tanto dinero y pues se van de un dinero a ganar, pues, lo que nosotros ganamos, ¿no? Sí, claro que conseguimos los mortales. Los mortales, sí. Y pues encontró un trabajo como seguridad porque pues estaba alto, grande y pues era pues perfecto el trabajo para él en un nightclub. También empezó un programa de ejercicio para niños y cuando estaba en ese programa de ejercicios se conoció a una chica llamada Annette Johnston de 27 años. Ella vivía en Newport Beach con su esposo. Su esposo tenía 52 años. Él se llamaba Bill McLaughlin y él era un millonario gracias a sus inventos médicos. Pero poco a poco Nepofsky conoció a Johnston y pues un poquito más y más se conocieron y empezaron una relación intensa, ¿no? Johnston le dijo a Nepofsky que ella y McLaughlin eran solo pues socios de negocio, ¿no? O sea, que la relación de ellos no era una relación de amor, era relación de negocios, más que nada, porque pues él quería a una chica joven, linda, y pues ella lo era. Así que los dos tenían algo de esta relación. Sí. Me and my husband are not that serious. Mi esposo y yo no estamos tan serios. No tenemos una relación tan seria. Me dejan, ¿no? Después de eso, pues la relación siguió, la relación romántica entre ellos. Y una semana después de que empezaron su relación, el cuerpo de McLaughlin fue encontrado. Se dice que McLaughlin fue asesinado cuando recibió 6 balazos en el pecho mientras leía su periódico en su cocina. Inmediatamente pues se fueron. Ustedes saben que cuando hay un matrimonio y más en este tipo de matrimonios donde la chica es tan joven y un poquito de gold digger, digamos por aquí, ¿no? Puede heredar todo. Y fueron con ella y empezaron a decir pues oye, tienes un novio, ya que te investigamos, pues tienes que ser tú, ¿no? Inmediatamente fueron a Nepofsky porque se dieron cuenta que andaban juntos y lo arrestaron a él por el asesinato. A pesar de que lo habían arrestado, no tenían nada. Solo está saliendo con esta chica que es la esposa de este hombre, pero no tenemos evidencia más. La única razón por que él fue arrestado fue porque tenía multas de tráfico y así es como lo usaron como pues para agarrarlo, ¿no? Pero después de tenerlo ahí y preguntarle, él no les dijo nada. Yo no sé nada, yo no lo asesiné, yo no sé nada de él, ¿no? Entonces lo tuvieron que dejar libre. Igual a la mujer también, porque pues no tenía nada que sacarle a ninguno a los dos. Y el tiempo pasó, los dos fueron liberados, pero igual los oficiales no pararon la investigación siguió. Y ya el 20 de mayo del 2009 arrestaron a Nepofsky nuevamente porque debía taxes. Ustedes saben, ya hablamos de esto hace poquito. De los impuestos, sí. Los impuestos en los Estados Unidos. Si no los pagan, son arrestados inmediatamente. Okay, sí. Pero para esto ya tenía pues 15 años al asesinato, pero aún estaban tratando de sacarle algo, ¿no? Regresaron, empezaron otra vez nuevamente a hacerle preguntas y por fin lo pudieron agarrar en algo y comenzaron su juicio. Entonces, la historia va así. Johnston
y Naposki fueron a un juego de los niños de fútbol. Y como McLaughlin tenía su propio avión y licencia de piloto, él se fue de viaje. Regresó él de su viaje de Las Vegas en su avión a las 8:24 de la noche. Johnston hizo una llamada de su teléfono de su coche a esa hora, más o menos. La historia de Johnston es esa. Yo le llamé a mi esposo para ver si ella había llegado de su viaje, de mi coche. Así que ustedes saben que yo no estaba en casa cuando él llegó. Yo no pude asesinarlo. Ahora la historia de Naposki. Él dijo que Johnston lo dejó en su casa después del juego. Él llegó a su apartamento, agarró su uniforme, agarró su coche y se fue a trabajar porque tenía que trabajar esa noche. Entonces dice que manejó a su trabajo, que era un nightclub en Newport Beach. Dijo que se paró en un Denny's, en un restaurante Denny's que estaba ahí cerca, y que hizo una llamada telefónica a las 8:52, porque él dijo que recibió un mensaje en su pager. No sé si ustedes saben lo que es un pager, que eran esas cositas que usábamos en los 90s para... Viper, el Viper. Según él recibió un mensaje en su Viper y él le llamó a su jefe a las 8:52. Entonces dice, ¿cómo voy a estar yo en Newport Beach haciendo una llamada del Denny's y estoy en el mismo rato asesinando a este viejito? O sea, no puede ser porque las dos áreas están pues lejos, ¿no? Están separadas. No tenían cámaras, no tenían testigos, no tenían evidencia. Así que la corte tuvo que hizo el caso con la evidencia circunstancial, pues porque igual es un hombre rico, que le gustaba mucho el sexo, tenía a muchas mujeres, su esposa no era la única que tenía al lado, pero pues la fiscalía basó su caso a la relación que Johnston y Naposki tenían y decían que Johnston solo quería dinero del viejo porque le robó mucho dinero antes y después de su muerte. Según esto, ella le robó $350,000 antes de que muriera y horas después volvió a sacar $250,000 del banco. Además que ella tenía una póliza de seguro que le daría $1 millón si el hombre moría. Luego se dieron cuenta que Naposki tenía una pistola y que había comprado 2 más y una de estas pistolas viene siendo la misma pistola con la que fue asesinada él. Igual, la pistola nunca fue encontrado, solo fue una pistola de calibre 9 milímetros y... Que coincidía con su compra, ¿no? Y coincidía con la compra que Naposki había hecho. Y es por eso que pues fue arrestado y el 14 de julio del 2011 el condado de Orange County, el condado de Orange, lo encontró culpable de asesinato a primer grado. Posiblemente a lo mejor ni siquiera fue el culpable, ¿no? O sea, 15 años después y que te digan que nada más por haber comprado una arma similar a la del asesinato. Estaba a punto de decir qué buen abogado del prosecution para meterlo a cárcel por prueba circunstancial. Sí, tantos años después. Estaba bien interesante la historia de ese cuate. Yo les quiero platicar de un deportista ligado al mundo del fútbol, Bruno Fernández de Sousa. Juega actualmente como portero en el Boa Esporte en la Serie D de Brasil. Fue fichado en el 2017 por este equipo. Esto, bueno, después de una larga carrera en el sector y en las ligas profesionales. Jugó para el equipo del Flamengo. Igual jugó para el equipo de Corinthians, otro gran referente para el fútbol carioca. Esto tiene un giro porque en el 2010 Bruno era el mejor portero de todo Brasil. Jugaba para el Flamengo y su nivel era tal que el mismísimo AC Milan y el Fútbol Club Barcelona lo querían fichar a como diera lugar. El mismo año aparece en su vida Elisa Zamudio, una actriz de cine para adultos de 25 años de edad. Ella de repente aparece en un programa de televisión y farándula diciendo que en 2009, en una fiesta que es común entre los deportistas pues, del fútbol, en donde pues se juntan varios del club, lo que ha sucedido por ejemplo con miembros del equipo del América, ¿no? Donde los encuentran con acompañantes o bailarinas o prostitutas.
Y pues ella alega que en esa fiesta tuvo relaciones sexuales con él y ella quedó embarazada de él. Obviamente pues él lo niega todo y dice no la conozco, quién sabe quién es esta tipa y demás, pero pues bueno, después van a encontrar que este Bruno confiesa que sí o sí él quería que ella abortara. Pues obviamente él decía que el niño no era de él, que no había sucedido nada. Ay, pero si no era de él, ¿para qué quería que abortara, güey? Exacto. ¿A qué le importa? Ahí empiezan a haber inconsistencias en la historia de Bruno. En cuanto el bebé nace, Elisa interpone la demanda de paternidad y obviamente pues la estrategia de Elisa era que le diera una pensión y pues al ser un futbolista pues es como de ganas bastante, vas a mantener bien a mi hijo y demás. Y la actitud de Bruno cambia drásticamente, la empieza a tratar súper bien, es muy delicado con ella, empieza a ser todo un amor, así, o sea, la trata de lo mejor, ¿no? Pero esto era muy raro porque él era una persona que la trataba súper mal, o sea, y le llegó a pegar un par de veces y lo que les comentaba, quería que abortara, entonces pues fue como algo extraño ahí, como de la noche a la mañana pasas de una actitud a otra, no tiene como mucho sentido. Entonces, en una de estas noches, a finales de mayo del año 2010, Bruno le ofrece irse de fiesta y de viaje con él y con un par de amigos para, pues como cumplir parte de este sueño de la chica de que, bueno, me está tratando bien y tal vez sí acepte a mi hijo y demás. Va con él, pero pues esta historia da un giro porque ella en finales de mayo, inicios de junio, ella desaparece sin dejar huella alguna, ¿no? En la noche del asesinato existen dos versiones. Una, que ambos fueron por cuenta propia y por voluntad propia a Belo Horizonte, que era donde tenía una propiedad Bruno. Y otra es que realmente ella pues fue secuestrada y llevada a la fuerza, ¿no? Para el 5 de junio, las amigas de Elisa ya sospechaban pues su desaparición porque no se había mostrado en varios días. Su bebé pues estaba, me parece, con una de sus amigas y era muy extraño, ¿no? Esto que estaba sucediendo, la reportan como desaparecida y pues empieza la investigación. Todo esto se hablaba como de pues una desaparición, un posible secuestro, no se sabía, hasta que de pronto aparece un testigo clave que es el sobrino de 17 años de Bruno Fernández de Sousa, el cual va a la policía y confiesa que él participó en el secuestro y en el asesinato de Elisa. Entonces él empieza a contar, llenó 4 páginas de confesión en donde empieza a contar de manera detallada cómo es que la secuestran, con qué motivo y pues el desenlace. Pues los policías interrogan al joven y hay una confesión en donde dice que a Elisa la secuestraron, la llevaron a la casa en Belo Horizonte de Bruno y ahí Fideo, que era un amigo y compañero de equipo, me parece, de Bruno, la tortura, la estrangula y después entre todos la descuartizan. La joven obviamente pues desapareció y empiezan a investigar todas las propiedades y demás de Bruno y encuentran un jeep el cual tiene manchas de sangre que coinciden con el ADN de Elisa y además en las fotos salen un bolso, un par de gafas de Dolce Gabbana y me parece que unas sandalias que una de sus amigas identifica y dice, sí, esas son sus pertenencias, esas cosas eran de ella. Cuando se hace público este caso, pues, y se identifica que eran pertenencias de Elisa, obviamente la policía es cuando ya arranca bien al 100 la investigación. Les digo, el ADN coincide con el de Elisa, pero lamentablemente no dan con un arma homicida ni con los restos de ella. Y después, posterior en las confesiones, se dan cuenta que nunca encontraron el cuerpo porque participó con ellos también un ex policía que fue expulsado del cuerpo policial por malas prácticas y se convierte en sicario y en criador de perros Rottweiler. Pues Bruno y Fideo y el sobrino llaman a este sicario, pues le dan de comer en los restos de Elisa a los perros. Ella por eso es que no la encuentran. Los huesos los sepultan en otra propiedad que tenía y los entierran bajo cemento, ¿no? Esa es una de las confesiones, pero nunca pudieron encontrar los restos.
lo más impresionante es que en 2000, o sea, él está en 2010, entra a la cárcel, lo procesan por el crimen, pero en 2016, por una apelación de sus abogados, a él lo dejan salir y pues lo vuelve a fichar un equipo de fútbol profesional, ¿no? Que es como lo más impresionante después de que se supo todo el caso y todo lo que sucedió y todo lo que hizo. Volvió a jugar fútbol profesional y de hecho a este equipo que lo ficha, el Boa Sport, le cuesta el patrocinio de cinco marcas muy, muy importantes en el mundo. Pues o sea, sí, güey. Era como muy lógico que pasara, ¿no? Era como de, güey, o sea, ¿cómo vas a contratar a un asesino, no? Y es ahí donde te das cuenta que, pues realmente, como dicen, ¿no? El dinero y todo, pues te puede llenar ahí de poder y a lo mejor él quiso así como que ocultar lo que había hecho, pero pues fue una atrocidad así bárbara lo que hizo este cuate. Entonces, es como dicen, imagínate a nivel profesional, teniéndolo todo, siendo casi fichado por dos de los clubes más importantes en Europa. Pues como decía Rafa al inicio del capítulo, ¿no? La verdad es que todos estamos a lo mejor a un día de poder cambiar la vida, ¿no? Obviamente, pues no creo que todos estamos pensando en cometer un asesinato, ni mucho menos, pero pues supongo que muchas personas se levantan y no tienen tampoco a lo mejor pensado eso, y por otros temas pues, cometen el acto, y hay otros que sí premeditadamente planean todo con detalle para tratar de eludir la justicia. Sí, correcto. Y continuando con esta selecta lista de deportistas asesinos desde Argentina, güey, el famoso boxeador Carlos Monzón, 14 veces campeón del mundo y dueño de un récord de 100 peleas profesionales, de las cuales, checa este dato, güey, ganó 87, empató 9 y solamente perdió 3. Son números de Julio César Chávez, güey, o sea, estaba a un nivel top, bien cañón. Nivel top, ¿no? Y lo mismo que platicábamos en casos similares, crece Carlos Monzón en una infancia muy complicada, severos temas económicos en su familia, y todo esto lo que hace Monzón es que pues se encuentra el boxeo y se desquita, o es como si se desquitara, ¿no? Arriba del ring, güey. O sea, era un gran boxeador, tenía la habilidad, y en Argentina pues lo celebraban durísimo, güey. Era uno de los referentes deportivos, era como al nivel de, pues en el fútbol Maradona y Messi, y ellos, pues Carlos Monzón en el boxeo era un referente, güey. Sin embargo, el 14 de febrero de 1988, Monzón asesinaría a su pareja Alicia Muñiz, de 32 años de edad, con quien estuvo pues, de pareja 9 años. Desde los 23 años salían. Más o menos Carlos Monzón tenía esa misma edad. Y Alicia Muñiz era una modelo y actriz uruguaya con quien Monzón ya se estaba separando, o sea, ya para esos tiempos ya no estaba bien la relación, y es que ya se había retirado Carlos Monzón, y cuando se retira tiene problemas con la bebida. Entonces cuando tomaba se volvía violento y pues golpeaba a Alicia Muñiz. Entonces ella incluso ya vivía con su mamá, ya tenían como temas, pero en alguna salida ya ves que todavía se siguen como de repente viendo, salen las cenizas, güey. Discuten ya en casa de Monzón. Algunas teorías dicen que Monzón golpea a Alicia, la tira, la levanta y la estrangula, güey. No, cuando se da cuenta lo que acaba de hacer de que la asesinó, se tira junto con ella por el balcón para simular que había sido la muerte de ella, había sido accidental, que estaban forcejeando como en el balcón y que se habían caído los dos. Se caen, Carlos Monzón se rompe incluso la clavícula y tiene otras lesiones, pero pues finalmente la autopsia revela que Alicia murió por estrangulamiento antes de caer por el balcón, ¿no? Entonces Monzón es sentenciado a 11 años de prisión por el crimen de asesinato simple, que pues también es importante mencionar que para esa época no existía como la figura del feminicidio, ¿no? Que hoy en día pues ya tenemos, y pues imagínense cómo lo manejaba la prensa, ¿no? Cuidando a la celebridad con ese trato como incurriéndolo, sí, ¿no? Que de repente pues es injusto, porque pues finalmente pues son personas normales, güey, con de repente temas en la cabeza mucho más severos que cualquier persona que no está en el medio, ¿no? Y bueno, total, lo meten a la cárcel 11 años, y cuando ya nada más le faltaban 14 meses de su condena, el ex campeón de boxeo ya tenía ciertos
permisos especiales para salir como a dar clases, impartir clases de boxeo en algunos gimnasios de la ciudad, y tenía la condición de regresar a las 8 de la noche. Y una de estas salidas, Monzón tiene un accidente vehicular y pierde la vida, güey, justamente de regreso a prisión. Tenía 52 años. Y lo que es más duro como o la dualidad más dura de este caso de su muerte fue que juntó su funeral a 60,000 personas, güey. Wow. Que coreaban a este campeón, ¿no? O sea, porque la figura era tan grande que incluso el feminicidio o el pasar de campeón a feminicida, pues la gente se quedó con esa imagen, ¿no? De lo que representó este atleta, güey, este deportista para Argentina. Y, güey, súper criticable, súper... como que cada quien tiene una opinión al respecto, pero pues, ¿ustedes cómo ven ese tema, güey? Yo pienso que les damos mucho poder a los famosos, celebridades, más que nada, porque esos son, ¿no? A personas que juegan deportes de cualquier tipo, que tienen fama, les damos como, los subimos como personas, sin querer, los subimos a otra cosa que no son, y los miramos como que son lo máximo para nosotros. Hasta perdonamos lo que hacen por el amor que les tenemos. Pues es un tema de idolatría, tal vez, en muchos sentidos. Yo creo que pues en efecto está mal, incluso desde el beneficio que le permitieran salir de la cárcel, pues realmente no era una cárcel, ¿no? Era pues, como hotelazo para donde llegar a dormir, güey, donde te dieran de comer y demás. Literal debería ser un trato parejo para todos, trato justo, y creo que desde ahí las autoridades se equivocaron. Y pues otro tanto imagínate, 60,000 personas son un montón al final. Pero ¿sabes con qué lo puedo comparar? Digo, obviamente con la polémica que pueda eso provocar, pero pues Michael Jackson, ¿no? Y O.J. Simpson. Maradona, incluso O.J. Simpson. Pues yo les traigo también una máquina de destrucción. Edwin Valero nació el 3 de diciembre del 81 y nació en las duras calles de Valencia, Venezuela. Venía de una familia de bajos recursos y era visto como un outcast de otros niños de su edad, donde él jugaba a pelear y esto se convirtió en algo más serio para él. Su temperamento hacia el boxeo se canalizó a la edad de 12 años. Tenía peleas callejeras y problemas con la policía a esta corta edad. Él se convirtió en un excelente campeón amateur por 3 años consecutivos y muchos de los entrenadores estaban fascinados con el talento de este chico porque medía 170 centímetros y pesaba 120 libras o 54 kilogramos, pero contaba con un arsenal en sí mismo y lo apodaban la máquina de destrucción. Uno de sus oponentes, Mickey García, quien había entrenado con él, decía que él no solamente golpeaba fuerte, sino que golpeaba para noquear y para matar. Siempre que estaban entrenando con él, era como un hombre poseído. Valero retrató que quería lastimar a la gente y sus tácticas eran muy inusuales, quitándole las armas, entre comillas, de modo que cada que comenzaba a boxear le golpeaba los brazos continuamente a sus oponentes, así de que de esa forma, ronda tras ronda, no podían levantar las manos y así él podía lograr los knockouts. Se convirtió en el mejor prospecto que salió de Venezuela en 30 años y con razón destruía a cada luchador que se encontraba en el ring con él. La vida privada de Valero no era muy exitosa como su vida en el ring. Se creía que Valero era responsable del abuso conyugal que dejó a su esposa Jennifer con un pulmón perforado y múltiples hematomas. Entonces, cuando esto sucedió, ella salió enfrente de las cámaras junto con él, se paró a un lado de él y les dijo que él no había sido responsable de estos golpes, que lo que había pasado es que se había caído por las escaleras. Durísimo. O sea, era muy importante para él que la gente supiera que de verdad él no había hecho esto, entonces por eso la paró enfrente de la gente. Sale en los noticieros golpeada, o sea, está literal, tiene aún moretones en su cuerpo y la señora dice, yo me caí por la escalera. No, aparte si te caes por la escalera, lo último que te pegas es la cara, güey, normalmente es atrás, güey, todo el cuerpo, ¿no? Y si te caes por enfrente, güey, si te caes subiendo. Y digo, ¿cómo te perforas pegas en el ojo, pulmón, ¿no?
el pulmón con una varilla salida de la construcción ahí, tal vez. O sea, ya muy específico. Sí. Pues Edwin Valero, de 28 años, fue acusado el 19 de abril del 2010 de asesinar a su esposa en una habitación de hotel en Valencia. Jennifer Viera era la esposa de Edwin Valero, tenía 24 años al momento de su muerte y fue descubierta en las primeras horas de la mañana por agentes del orden. El informe policial mencionó la identificación de 3 puñaladas en varios lugares de su cuerpo. Edwin Valero fue detenido el domingo 19 del 2010 a las 5:30 de la mañana y no puso resistencia. Caminó descalzo hacia el front desk y calmadamente anunció que había asesinado a su esposa. Se presume que estaba ebrio o drogado y que estaba en alto riesgo de suicidio. Una vez que estaba sobrio, la policía retiró sus cuerdas de sus zapatos, sus jackets y todo lo que tenía de pertenencias. Le permitieron utilizar unos sweatpants o pants, y los cuales utilizó más tarde para suicidarse en su celda. El arma... ¿Con el cordón o qué? Amarró sus pantalones, se los quitó y los amarró en su cuello y se colgó. Damn, no, está cañón. Uh-huh. O sea, pero ya era como su conciencia, o sea, sí, ya era como sí, o sea, en el momento en el que llegó la policía dijo, está a punto de suicidar, o sea, estaba en alto riesgo de suicidio. Y sí. No sé en Venezuela cómo es, pero aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, cuando tienes a una persona que está en alto riesgo, lo que hacen es ponerte en un isolated confinement, que es en un solo cuartito para ti solo nada más. Te remueven absolutamente todo, literal te quedas solamente con camisa y unos shorts y no tienes ningún tipo de contacto con nadie más, mientras un oficial está sentado enfrente de tu celda observándote las 24 horas y apuntando a cada movimiento que tienes, que estás haciendo mientras estás en confinement. Y es para cuidarte que no te vayas a matar, pero me imagino que eso en Venezuela no es protocolo ni nada de eso. Entonces, al tener sus pants, lo pudo hacer. El arma homicida nunca fue localizada por los investigadores y hasta el día de hoy existe la teoría de conspiración de que Valero fue asesinado por los oficiales de policía, pero pues eso tampoco jamás lo sabremos. Listo, ya para concluir este episodio que ha sido bastante bueno, salvo algunas fallas técnicas que ya les contaremos después. Saluda, Rafa Di. Hola, soy Rafa. Sí, porque creo que no lo escuché en todo el capítulo, ¿verdad? No, creo que cuando saludaste sí, güey. ¿Sí? Bueno, al menos. Pues vamos a terminar con quizá el caso más mediático y aparte es un caso bastante reciente. Y les quiero hablar de Oscar Leonard Carr Pistorius, mejor conocido como Oscar Pistorius. Él es un atleta paraolímpico y olímpico. Él nació en Sudáfrica el 22 de noviembre de 1986 y él nace con un problema genético que para poder salvarle la vida o tener como una mejor calidad de vida, los doctores deciden amputarle sus 2 piernas por abajo de las rodillas a los 11 meses de edad. O sea, imagínense el shock emocional que la familia puede tener. Sí, y el niño, ¿no? O sea, el niño al final, a lo mejor él evidentemente no lo entiende, pero en ese momento a lo largo de su vida, pues va a ser bastante complicado. Afortunadamente él tuvo como mucho carácter y mucha fuerza de voluntad y quiso salir adelante con estas limitaciones que pues la vida le puso y logró alcanzar la cima del atletismo corriendo con prótesis de titanio que le permitieron ser el primer atleta con 2 amputaciones en participar en los Juegos Olímpicos en el 2012. Pistorius posee las marcas mundiales en las pruebas de 100, 200 y 400 metros planos para un atleta que ha sufrido una doble amputación. O sea, imagínense la calidad de atleta que se convirtió Pistorius. Hay una entrevista que me gustaría citarles que dice: hoy verdaderamente es el día más orgulloso de mi vida, pues pude ser seleccionado para representar el equipo de Sudáfrica en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en las pruebas de 400 metros individual y 4x400 por relevos. Para mí es un honor y estoy muy satisfecho de que todos los esfuerzos que he hecho a lo largo de mi vida hoy rindan fruto gracias a mi arduo trabajo y determinación. Esto fue en el 2012, más o menos entre julio y agosto. Meses después sucedió una tragedia. Justo el 14 de febrero del 2013
es acusado de asesinar a su novia, la modelo Riff Stepkan, de 4 disparos tras haberla golpeado con un bat de cricket. Y de acuerdo a lo que publicó el diario Welt, el atleta, bueno, esto lo publicó el diario y es declaraciones de él en los juicios, que él la confundió con un ladrón que entró a su domicilio y que se escondió en el baño. Evidentemente, la policía no ha confirmado esta versión, ya que el 17 de agosto la policía halló este bat ensangrentado en el departamento de Pistorius. Y digamos que este instrumento ha sido clave para esclarecer como varios puntos que han quedado como a la deriva en este caso, ya que hay una corriente que dice que Pistorius era un tipo violento, paranoico, obsesivo, y que era como amante de las armas y que era un obsesivo de la seguridad, y que esto pudo haber sido un desencadenante para haber asesinado a su novia. El juicio fue tan mediático y aparte una jueza, digamos que dio autorización para que se pudiera televisar, y el primer dictamen que le hacen a él, o la sentencia más bien, es que lo condenan a 5 años de prisión por delito de homicidio, tras considerar que no tuvo intención de matar a su novia. Meses después hay una apelación donde lo condenan a 13 años con 5 meses, y me gustaría aquí aclarar como diferentes puntos, porque una de las teorías donde no dan por hecho o desmienten a Pistorius acerca de que él confundió a su novia con un ladrón es porque hay una vecina que escucha gritos como una discusión entre la pareja, y él dice que se levantó sin ponerse sus prótesis. Los disparos que hace a la puerta del baño, porque cuando le dispara a su novia en la discusión corre a esconderse hacia el baño, y él, cuando toma el arma que la tenía bajo su almohada, digamos que los disparos están a una altura de una persona que no tiene, digamos que sus extremidades completas. Entonces, eso hace pensar que pues él está mintiendo. Y hay un video donde el juez como que lo confronta y le dice: ¿cómo es que tu novia nunca gritó como de, sabes que no soy un ladrón, o por qué estás disparando cuando tú estás diciendo que hay un ladrón? Si alguien le dispara y es tu novia, pues ella va a gritar y te va a decir: oye, no me estés disparando, ¿sabes? Sí, soy yo. Ajá, exacto. No sé si miraste el video donde en la corte, donde lo hacen caminar sin sus claro, sí. prótesis. Sus prótesis. O sea, a pesar de que pues es un poquito difícil para él caminar, lo puede hacer. Puede. Ajá, sí se puede mantener en pie, sí puede dar como algunos pasos sin sus prótesis. Uh-huh. Sí, es un video bastante impactante, la verdad. Sí. Pues sí, yo creo que también ese es muy famoso, es de lo más reciente también, como casos de asesinos criminales. Está bien complicado cómo estas personas que están tan acostumbradas también como a la prensa, al público, a todo esto, de repente pues pierden igual que cualquier otra persona los estribos, y incluso llegan a tener errores tan grandes como estos, güey. Además, estás comentando sobre un problema que tenía de obsesión con la seguridad, dices, ¿no? Sí, claro. O sea, sí. estaba obsesionado con, como digamos, por así decir, un paranoia de que algo le podía pasar a él. Entonces, cuando vives, hay personas que tienen problemas de salud mental que no reciben ayuda, que eso es un tema recurrente en Juego de Asesinos, es que cuando no recibes la atención adecuada cuando tienes un problema de salud mental, lo único que generas es más ansiedad, más problemas, y esto puede también llegar a ser un detonante. No excusa el asesinato, pero es como una cosita más que agregarle a todo el problema que se viene, porque usualmente los asesinos que hemos cubierto en todo este tiempo es como una olla y le vas aventando ingredientes, ¿no? Y uno de esos es casi siempre, por lo general, algún tipo de enfermedad mental o algún tipo de problemas mentales no tratados. Por ahí creo que también va el asunto. Sí, por supuesto. ¿Y Pistorius sigue en la cárcel o...? Sí, está cumpliendo su condena. Está cumpliendo su condena. Él es el que más te pone como a ponerte de un lado y del otro, ¿no? O sea, porque te da por una parte como ese tema de el sentimiento de todo lo que logró, de cómo está su condición física y demás, y después cómo arruinó todo por ese momento en específico, que suponiendo que sea real, pues lo confundió.
Ahora, te Yo la no creo compro que- que le des unos batazos a quien se mete a tu casa. Ajá. Pero ya también que ¿Sabes le qué? dispares, o sea, ahí Y ya como decía Rafa, no que no mames. te des cuenta, o sea, que neta te cegues tanto para seguir hasta matarlo, ¿no? Claro, es que también me pongo a pensar, está bien, alguien entró a tu casa, pero al momento de que tú disparas, si es alguien que tú conoces, o más tu novia o tu pareja o con quien vivas, La vas a reconoces. escuchar la voz, ¿no? O algo así. O sea, el grito, güey, o sea, claro. Sí. ¿Tenían problemas? como de- hay versiones que dicen que él era violento y que era un poco, pues en su noviazgo sí había como rasgos de violencia, Ok. pero no se sabe bien la ciencia cierta. No hay alguien que te pueda decir así, tal cual, sí, sufría violencia esta chica. Pues yo creo que podemos dejar hasta aquí el capítulo del día de hoy. Estuvo intenso, estuvo muy bueno. Son temas duros cuando hablamos de asesinos en general. Es un tema pues bien entretenido también. Ya hemos recomendado anteriormente series como Mindhunter y hay un montón claro, de películas sí. de esto, ¿no? Y The documentales. Fall, sí, hay varias. Sigan a las chicas de Juego de Asesinos, ¿no? Kiki y Marta, muchas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. También hay una colaboración con ustedes, entonces vayan a escuchar Juego de Asesinos. Les agradecemos mucho, en verdad, que hayan estado aquí con nosotros. ¿Cómo se sintieron? ¿Todo bien? Sí, bien. Sí, Muchas gracias. Gracias a no, hombre, nosotros. gracias a ustedes. Sí, gracias. Sígalas en iVoox. Sí, solo estamos en iVoox. Vamos a Nosotros poner somos ahí. Proyecto Insomnio. Nos escuchamos el jueves que cuídense. viene. Bye. Chao. Cuídense mucho. Bye. Sí. Bye. Bye. Únete a la comunidad de Insomne y si te gustó el contenido de este podcast, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encontramos como Proyecto Insomnio, en Instagram como Proyecto Insomnio Podcast, en Twitter @Insomnio Podcast. El link viene en la descripción de cada capítulo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.